bienvenidos. 2 de la tarde, 6 minutos, así arrancamos nuestra edición de Entre Líneas de día jueves. Aquí para acompañarlos con una nueva historia y esta vez un jujeño que trascendió las fronteras de su provincia, como creando, haciendo, construyendo, generando, siendo visible para el mundo entero a partir de sus proyectos, que es lo más importante de la entrevista que vamos a tener el día de hoy. Antes de iniciar con el perfil de nuestro invitado, un saludo inmenso para Adriana, para Luz, para Fernanda, para Gaby y también para Salo. Y un abrazo inmenso para Ari. Ellas se integran en un mismo equipo de trabajo, así que para todas ellas un abrazo gigantesco de todo corazón. Gracias por reconocer el trabajo que se hace aquí en Entre Líneas y por hacer aportes, que es lo más importante, porque lo que nosotros no conocemos también nos gusta que ustedes nos cuenten de las cosas que ustedes como jujeños ven. Vamos construyendo esto así, día a día. Y ahora sí, vamos a compartir el perfil de nuestro invitado de hoy. Me acompaña Julio Rueda. Él es docente, investigador y doctor. Es palpaleño, cursó sus estudios en el Colegio Sagrado Corazón. Es docente e investigador, doctor en Ciencias de Alimentos de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU. Investigador del CONICET, UNJU, becario, entre otros, de las Naciones Unidas en Japón. Ha realizado estancias de investigación en universidades e institutos de investigación en Argentina y en Europa, en temas relacionados a cultivos andinos, entre otros. Desarrolló y aplicó tecnologías de procesamiento de quinoa para el mejoramiento nutricional del grano. Escribió para publicaciones científicas de editoriales locales extranjeras y participó como investigador en proyectos de investigación regional, nacional e internacional relacionados a tecnologías de alimentos y cultivos andinos. Sí, hoy con Julio Rueda vamos a hablar de esas cosas importantes que pueden hacer absolutamente todos, pero en este caso vamos a poner de relieve que él es jujeño. Y antes del corte, los invito a ustedes a que descubran o me ayuden a descubrir hasta dónde llegamos con Entre Líneas. Este mensaje se lo agradecemos muchísimo a Teresa, una francesa divina que está radicada en Tilcara. Los dejo con el mensaje y cuando regresemos del corte vamos con nuestro invitado. Bueno, Claudia, qué placer verte. Siempre te veo en la tele, siempre estoy siguiendo esos invitados fantásticos que tienes. Y el otro día desde Tilcara te seguimos viendo a la Marcia Cabeza, que tanto la amo. Así que bueno, miles de gracias. De la tarde, 12 minutos, y aquí estamos en Entre Líneas con un invitado especial. Es Julio Rueda, un jujeño, un palpaleño que hizo muchísimo. Claro, no entra dentro del perfil del profesional de hoy todo lo que hiciste. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Palpaleño, que hiciste todos tus estudios en Palpalá y bueno, después ya empezaste a volar. Contame hoy, ¿cómo te sentís en tu tierra, en Palpalá, en Jujuy, después de todo esto que hiciste, que estuviste por Europa, que te perfeccionaste, que hiciste un montón de cosas? Bueno, con muchas ganas de seguir descubriendo todo lo que la provincia de Jujuy tiene, ¿no? Porque hay muchas cosas para ser estudiadas, explotadas desde el punto de vista de la investigación académica, científica, así que siempre que vuelvo tengo mucha más curiosidad todavía acerca de las cosas que hay para hacer por aquí. Julio, ¿y en qué estás trabajando en este momento? Bueno, en este momento estoy trabajando con quinoa, ese es el grano con el que trabajo, y aplicando tecnologías de procesamiento para transformar la quinoa desde el grano hasta un alimento, y para que esto sea un alimento más nutritivo aún. Bien. ¿Y cómo lo podés lograr? De una manera práctica que el resto de los humanos podamos entender. Contame. Y bueno, como es la investigación, siempre empezando con la curiosidad, aplicando técnicas de laboratorio, en planta piloto, luego formulando alimentos que sean aceptables para la población también. Lleva su tiempo, digamos. Su proceso, así que, ¿no? Sí. Es algo bastante... Julito, ¿y en qué otros cultivos andinos o es el único en el que estás trabajando por el momento? Bueno, yo no trabajo solo, sino que también trabajo dentro de lo que es un grupo, y en ese grupo trabajamos con prácticamente todos los cultivos andinos. Cultivos andinos y otros cultivos que no son andinos, pero que se
pero que se producen acá en Jujuy también, como por ejemplo amaranto, las papas andinas, algunos porotos, bueno, y otras legumbres también de acá. ¿Y qué se busca con ese trabajo? Bueno, lo que buscamos siempre es transformar la producción primaria. Siempre hablamos del agregado de valor, es decir, cómo transformar una materia prima, un grano de que sale del campo, hasta que llega a la mesa. Entonces nosotros lo que buscamos es producir alimentos, formular nuevos alimentos y que si es probable o si es posible que sean más nutritivos de lo que son, mucho mejor. Para eso aplicamos muchas tecnologías. Julio, ¿y la naturaleza no nos brinda ya alimentos que son completos? Sí, exactamente. Muchos de ellos todavía no se conocen y qué es lo que pasó con la quinoa. O sea, cuando en realidad la gente que trabajaba o que vivía aquí hace mucho tiempo antes de la colonización europea ya conocía todas estas propiedades, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros cultivos que no se conocen todavía y cuando la NASA se puso a investigar las propiedades de todos los alimentos, bueno, se descubrió que la quinoa tenía un poder nutricional increíble y muy similar o incluso superior al de muchos otros cereales que son conocidos también. En algún momento escuché la frase, los cultivos andinos o las propiedades que tienen los cultivos andinos pueden salvar al mundo de la hambruna. ¿Eso es real? ¿No es real? ¿Es una frase un poco utópica? ¿Vos qué consideras? Tiene cierta realidad eso, porque los cultivos andinos se han cultivado y han crecido en condiciones que son adversas. O sea, estamos en el norte y las condiciones de cultivo son áridas, suelos salinos. Bueno, hay ciertas condiciones climáticas y del suelo también que quizás no son útiles para otros tipos de cultivos. Entonces, en zonas a donde prevalecen este tipo de condiciones desérticas o desfavorables para muchos otros cultivos, la quinoa podría crecer. La quinoa y todos sus primos, ¿no? Como el amaranto, la canigua, la kiwicha, etcétera. Entonces, en todas las otras regiones del mundo a donde existen estas condiciones, ahí se podría cultivar la quinoa y otras especies emparentadas también. Ahora, ¿cuáles son las bondades nutricionales que tienen la quinoa, el amaranto? Contame cuáles son en común, ¿qué tienen todos estos productos? Bueno, con respecto a la quinoa, se destaca principalmente por la calidad de proteína. Tiene igual o más cantidad de proteínas que muchos cereales parecidos, como el trigo, la avena, la cebada. Y no solo en cuanto a la cantidad, sino que la calidad de proteína que tiene es superior también. Entonces no es necesario complementar la proteína de la quinoa con otros cereales, ¿no? Bien. Entonces ahí radica la importancia de la quinoa. También, por supuesto, tiene ácidos grasos, tiene minerales, fibras, tiene muchas otras propiedades también. ¿En la misma proporción que las otras, por ejemplo, que la avena? Igual o superior. Ah, igual o superior. Sí. ¿Solamente se come cocida? Sí, por supuesto que sí. Te pregunto porque, por ejemplo, a ver, uno va al súper y encuentra la avena común a la que la tenés que cocinar y la otra que te dice, no, ya esta es instantánea. ¿Has llegado a ese punto en la quinoa? Bueno, para eso estamos trabajando en el laboratorio, para que la quinoa deje de ser un grano sacado del campo que se vende en un mercado al que uno tiene que procesar en la casa, para que esté listo para el consumo, para producir alimentos que sean atractivos y saludables para quien lo está consumiendo, ¿no? Porque hoy en día si uno quiere consumir quinoa, va al mercado, hay que lavarla, hay que hacer todo un proceso. En cambio, en otros lugares la quinoa ya está incorporada en muchos alimentos. Entonces, para eso trabajamos en el laboratorio, para agregar valor a ese grano y transformarlo en un alimento. Ahora, ¿qué tan complejo es el cultivo? ¿Qué tan complejo es plantar, las condiciones climáticas, las condiciones del suelo, el cultivo? Todo esto en relación al precio con el que tiene que tener la quinoa. Bueno, si bien acabo de mencionar que las condiciones de cultivo de la quinoa, o sea, son que las condiciones desfavorables para otros vegetales son beneficiosas para la quinoa, digamos, tiene cierto grado de complejidad también el cultivo, ¿no? En cuanto al rinde, porque desde que se cultiva hasta que un productor obtiene una cantidad
que sea rentable, digamos. Hay especies que tienen granos muy chiquitos. Bueno, o sea, es todo un manejo agronómico. No soy ingeniero agrónomo, pero es bastante complejo, ¿no? Y además no existe una sola quinoa, existen muchas variedades de quinoa también. Entonces hay que hacer selecciones previas, todo eso se hace en el campo, se ve cuál es la variedad que más rinde, por el tamaño, por el color, por el peso, por la cantidad de proteína también. No todas las quinoas tienen la misma cantidad de proteína. Entonces, para eso trabajamos, eso investigamos. Mirá qué lindo descubrir a través tuyo. ¿Cuántos tipos de quinoa puede haber? ¿Cuántas variedades? La verdad que no acá en la provincia se cultivan quinoas que son semillas de otros países también. Por ejemplo, hay mucha quinoa que se trae de Bolivia y que se cultiva también, se producen cruzas. En países como Perú, Colombia también hay otros tipos de quinoas con muchos otros colores. Hay una variedad enorme de plantas que producen semillas de quinoa. Bien, me gusta mucho este tema que estás trabajando, porque de la quinoa conocemos lo que comemos. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces podemos cultivar la quinoa durante el año? ¿Cuánto se saca de determinado terreno plantado con quinoa? Bueno, eso también va a variar de acuerdo a la zona. No es lo mismo una quinoa o alguien que quiere cultivar quinoa en la quebrada que en la zona de los valles o que en la zona de la puna. O sea, toda esa estacionalidad, digamos, está relacionada con cada característica de la zona. La altura también influencia mucho el crecimiento de la quinoa y el rinde que tiene en el grano. Bien, ¿es una planta de la que solamente sirve una temporada o es una planta que vos tenés y vas sacando permanentemente la quinoa? Contame. Sí, cada vez que se quiere obtener quinoa hay que volver a sembrar la semilla y vuelve a crecer la planta, y la cosecha, digamos, es algo que hay que hacer anualmente. ¿Y qué plantamos? ¿Esa semilla? Sí, esa misma semilla. Esas son las semillas que se plantan. Me dio la impresión en algún momento que de la quinoa blanca, una vez de que la cocinas, se vuelve un poquitito más grande que la quinoa negra. ¿Es una percepción mía o suele pasar? Puede ser, sí, porque también los granos absorben agua y si van cambiando de tamaño también. O sea, eso varía de acuerdo al tipo de quinoa que uno está utilizando para la alimentación, ¿no? Julio, ¿y cuál es tu objetivo particular como profesional en el trabajo que están haciendo con la quinoa junto con el equipo? Y bueno, que este tipo de cultivos se conozcan no solo en el ámbito científico, sino también que se popularice y llegue a ser de uso masivo por toda la población. ¿Y hoy en qué punto estamos de consumo? Bueno, en Argentina produce quinoa, justamente Jujuy es la provincia que más produce quinoa, no la produce en grandes cantidades. También esto tiene que ver con cuestiones legales. Hace poco recién la quinoa se incorporó o se puede vender legalmente como grano. Antes se la podía vender únicamente como harina de quinoa. Hay otros países que ya no llevan ventaja en estas cosas, pero sí, falta hacer todavía mucho trabajo. ¿Y cuánta gente está dentro de tu equipo? Y somos aproximadamente 19 personas más o menos. ¿Desde cuándo comenzaron el trabajo? Bueno, la verdad que yo me incorporé cuando ya venía trabajando este grupo. Este grupo está conformado por otros profesionales que ya tienen mucha más experiencia que yo en esto también. Pero desde que se creó la Facultad de Ingeniería también, o en la universidad, siempre ha habido gente que ha estado trabajando en cultivos andinos, ¿no? Y con mucho más énfasis desde que en el año 2013 se ha declarado Año Internacional de la Quinoa. Justamente las Naciones Unidas y la FAO, que son organismos internacionales, para dar visibilidad al grano de quinoa, decidieron que ese año sea el Año Internacional de la Quinoa. Y aquí en Jujuy se realizó el Congreso Internacional de la Quinoa, un evento científico, digamos, que convocó a especialistas de todo tipo. Exactamente. De toda parte del mundo para que puedan hacer divulgaciones de todos los trabajos, ya sea desde el punto de vista del campo, de los alimentos, de la nutrición, de la tecnología.
Así que ya hay gente trabajando hace mucho más tiempo que yo aquí en Jujuy. Eso en relación al trabajo. Ahora, en relación al consumo, ¿se ha masificado el consumo acá o todavía seguimos siendo un poco...? Sí, yo creo que todavía nos falta, porque como te comentaba hace rato, cuando uno quiere consumir quinoa, bueno, en algunos supermercados hay algunas quinoas, ¿no? Pero en otros países ya están incorporados en algunos alimentos. Es como que a nosotros nos falta todavía un poco. ¿Pensás que está dado por la relación precio o por desconocimiento o porque simplemente no la probamos y nos quedamos ahí? Sí, yo creo que tienen que ver con cuestiones de hábitos culturales, de costumbres también, a pesar de que es un cultivo que siempre ha estado acá en toda esta región desde hace cientos de años, digamos. Hay cultivos que se van perdiendo, que vuelven a resurgir. Bueno, este es el caso. Y otros que se ponen de moda, sí, ¿no? Sí, así es. Julio, sos docente, sos investigador, sos doctor, estás un tiempo acá, estás un tiempo en Europa. Contame cómo es tu vida profesional. Bueno, sí, dando clases en la facultad, también haciendo investigación en el tiempo que se puede, visitando otros centros de investigación para los que puedo acceder a través de becas. Justamente son centros de investigación que están mucho más adelantados en temas que tienen que ver con la quinoa, donde puedo aprender técnicas nuevas, cosas nuevas, tecnologías nuevas y venir y aplicarlas aquí en mi ámbito de trabajo. Bien, sos becario, entre otros, de las Naciones Unidas en Japón. ¿Cómo es esto? ¿Te fuiste a Japón? ¿Fuiste becario? ¿Te quedaste acá? ¿Te quedaste en Europa? ¿Cómo fue? Bueno, las Naciones Unidas tiene una universidad, que es la Universidad de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Japón. Y financia proyectos que tengan que ver con la alimentación, con la biotecnología para Latinoamérica y el Caribe. Entonces, bueno, pude postular a uno de estos proyectos y lo gané. Y pude hacer una estadía de investigación en Europa, en la Universidad de Granada, para trabajar con la quinoa, con gente que ya viene hace mucho tiempo también trabajando, no con la quinoa, pero venía trabajando con otros cereales. Entonces a esta gente de Europa le interesó trabajar con quinoa y métodos de procesamiento, biotecnología, para hacer alimentos más nutritivos, porque la proteína de quinoa se puede hacer más nutritiva todavía y que tenga propiedades benéficas, porque a veces uno consume quinoa o la proteína y dice, bueno, uno se está nutriendo, pero incluso hay algunas propiedades que pueden ser mejoradas. Por ejemplo, no sé, para tratar la diabetes, para tratar la hipertensión, para reforzar el sistema inmunológico. Bueno, entonces fui a investigar algunas de esas propiedades allá. ¿Y el cultivo de la quinoa lo hacen ellos en Europa o se llevan la quinoa de Latinoamérica? En general, la quinoa ya está distribuida globalmente, digamos. Pero digo, la producción, la tierra es mucho más apropiada aquí en Latinoamérica o en Europa, y en ese sentido ellos la cultivan con ya los mejoramientos o la llevan de acá. Sí, hay mejoramientos que se hacen en toda, o sea, crece, no sé, desde China, Inglaterra, Canadá, Bolivia es el mayor productor mundial también, así que también todo lo que es la ingeniería genética ayuda a todo esto, ¿no? A la adaptación. Son muy versátiles las semillas de quinoa. Por eso es que es tan importante también, porque se pueden adaptar a muchos tipos de climas y de suelos también. Y dentro de todo lo que es tu trabajo y dentro de todo lo que te has explayado, ha sido siempre cultivos andinos y te veo muy enfocado con la quinoa. Sí. La verdad que lo que me inspiró a trabajar también fue este congreso que se realizó en el año 2013. Entonces me puse a buscar investigaciones acerca de la quinoa. La verdad que yo antes tampoco mucho no conocía y no consumía tampoco. Así que lo que me inspiró fue ese congreso, bueno, estar en el ámbito de la Universidad Nacional de Jujuy, que es quien ha participado y organizado este congreso también. Entonces eso me ha motivado a trabajar con la quinoa e investigar sus propiedades. Hoy ves para atrás, sos muy jovencito. Julio, sos jovencito. Mirás para atrás y ves todo lo que tenés. Sos doctor en Ciencias de Alimentos de acá de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias Agrarias. ¿Cómo ves cuando empezaste a estudiar? ¿A dónde querías llegar? ¿Llegaste a donde vos soñabas? Sí. Puedo decir que en cierto modo siempre uno termina cuando hay insistencia y cuando uno tiene vocación para hacer lo que uno sueña, lo que uno anhela, puede llegar a hacer. Y además esto no ha sido solo por mí, sino por muchos profesores que me han inspirado y que me han motivado a hacer esto, ¿no? Sí, pero cuando vos empezaste a estudiar,
cuando cruzaste por primera vez la puerta de la facultad, dijiste, vengo acá porque mi objetivo es, mi sueño es... ¿Y ese objetivo y ese sueño lo cumpliste? Sí. La verdad que no tenía muy en claro que la función que iba a cumplir ahora, pero siempre me gustó estudiar, siempre me gustó ser curioso, investigar, estar en el laboratorio. Y esto se correlaciona también con mis experiencias en la escuela secundaria, también participando siempre en las ferias de ciencias, que los profesores me convocaban, me hablaban. Ya tenías iniciativa, claro, desde hace sí, tiempo atrás. Sí. Ajá. Julio, ¿y a dónde te llevó el estudio? Decíamos recién becario de la Universidad de la ONU en Japón, que te llevó a Europa. ¿Y a qué otros puntos, a qué otros lugares, a qué otros sitios, facultades, centros de estudios te llevó esto? Bueno, yo lo que siempre transmito también a toda la gente que conozco, a mis colegas, que lo más importante es a lo que me ha llevado esto es a conocer gente de muchas otras partes del mundo, gente que no tenía pensado conocer y que uno siempre termina haciendo contactos para trabajos futuros o termina compartiendo experiencias y que a pesar de las diferencias somos todos iguales, ¿no? Entonces todos vamos por lo mismo, con la curiosidad es lo que nos motiva. Estuve por muchas provincias de acá de Argentina, también en centros de investigación muy importantes. De hecho, también soy becario del CONICET, que es la principal institución que hace investigación acá en Argentina. Eso me ha permitido conocer gente en muchos lugares, modos de trabajo, que es lo importante, y que es lo que yo me traigo acá para Jujuy, para poder seguir. ¿Y siempre volves a Jujuy? Sí, siempre. ¿Por qué? Podrías estar, a ver, me imagino... podrías estar viviendo en Europa, podrías estar viviendo en otra parte del país, en un centro que te permita mayor desarrollo dentro de lo que vos haces. ¿Por qué volvés a Jujuy? Porque siento que también debo cumplir con la misma función que algunos profesores han cumplido conmigo, que es la de inspirarme. Entonces yo trabajo para que se conozcan muchas cosas, para tratar de llegar a más gente, y de entregar parte de lo que estoy haciendo a mis alumnos. Yo tengo alumnos que son muy jóvenes, entonces siempre trato de inspirarlos, de instarlos a que tienen que seguir con las carreras, con las vocaciones, ¿no? Y eso es bueno para la provincia, digamos, porque tenemos una provincia muy rica, con mucha diversidad de alimentos también que todavía faltan ser estudiados o transformados en alimentos, esas cosas. Entonces, eso es lo que a mí me motiva para estar siempre acá trabajando en Jujuy. ¿Y tu próximo sueño como profesional? Seguir trabajando, digamos, es seguir haciendo lo que hago, poder explorar nuevos lugares, conocer nuevas personas, nuevos métodos de trabajo y bueno, y que engrandecer a la Universidad Nacional de Jujuy, formar parte de modo más activo. Esos son mis anhelos como profesional. Tu familia feliz, supongo. Sí, siempre. Re orgulloso. Sí. Bueno, Julio, te agradezco mucho que hayas venido hoy y que nos cuentes como profesional lo que haces y que inspires a través de la pantalla a la gente que te ve, que siendo muy jovencito has logrado y has alcanzado cosas importantísimas y que trabajas con este desarrollo de la quinoa y con el enriquecimiento de la quinoa como un cultivo andino, pensando no solamente en nosotros, sino pensando en la humanidad, que es importantísimo. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy con la historia de Julio Rueda, docente, investigador y doctor. Es jujeño, se recibió aquí en Jujuy y trabaja para todos. Nos vemos mañana después de las noticias. Hasta ese momento, gracias por habernos acompañado.